Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Umeborach, reposo, paz y bendiciones para todos en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, desde la comunidad judía mesiánica Anshei Haderek, los del camino. Les saluda el rabino José Alcántara Urbina, siervo de Yeshua HaMashiach. Hoy estamos estudiando la parashá número 19, Terumá, que significa ofrenda alzada, porción elevada. Esta porción de la Torá se encuentra en Shemot, en Éxodo 25:1 al 27:19. Vamos a estar leyendo los primeros versículos. Éxodo Shemot 25 del 1 al 9. Yahvé habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un mikdash para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan, el tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con las palabras del estudio de tu Torah. Bendito eres tú, Abba Kadosh, porque en esta hora nos disponemos, Padre, al estudio, a hablar de tus palabras, Kadosh, de tus palabras santas, de tus palabras apartadas, de la palabra de tu Torah, Abba Kadosh, que permanece para siempre, que permanece en nuestro corazón, que es alimento a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Abba, te damos gracias porque tú estás interesado en el ser humano. Desde el principio, desde la creación, tú estás interesado, Abba Kadosh, de que nosotros seamos un templo, una morada tuya, un templo, una morada de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo. Abba Kadosh, que tu palabra limpie, que tu Espíritu vivifique, que la sangre de Yeshua limpie nuestros corazones, limpie nuestras vidas, para que tu presencia pueda morar en cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, seguimos proclamando las buenas noticias, seguimos proclamando el Evangelio, seguimos anunciando la resurrección de Yeshua, seguimos anunciando que el Mesías está vivo, seguimos anunciando que Yeshua tiene poder para restaurar al ser humano, al hombre y a la mujer que viene con un corazón dispuesto ante su presencia. Él lo cambia, Él lo transforma, Él lo hace una nueva criatura, porque Yeshua quiere morar en cada tabernáculo, en cada corazón. Él quiere hacer de cada corazón un altar. Él quiere hacer de cada corazón un lugar donde Él se encuentre, donde su presencia se encuentre con esa persona. Aleluya. Son tiempos de búsqueda. Y me buscarán de todo corazón, dice Adonai, y me hallarán. Aleluya. Porque todo aquel que te busca, Abba Kadosh, te encuentra. Todo aquel que te busca de corazón te encuentra.
Oh Abacadosh, tú estás pidiendo una sinceridad del corazón, tú estás pidiendo una entrega del corazón en esta parashá, Abba. Tú estás pidiendo corazones abiertos, sensibles, dispuestos, sencillos, corazones como los de un niño, Abacadosh. Transforma nuestras vidas. Solo Yeshua puede transformar el corazón del hombre. Solo Yeshua puede cambiar la rebeldía en docilidad, porque Él es el buen pastor. Yeshua dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Y Él, como pastor, nos amó tanto que fue a buscar la que estaba perdida, la que estaba descarriada. Las 99 quedaron en el aprisco, en el redil, pero fue a buscar la oveja que se había perdido. Abba, tú continúas llamando a esa oveja perdida. Tú continúas llamando a esa oveja que se ha apartado de ti. Son tiempos de regresar a la casa del Padre. Son tiempos de regresar al santuario, al tabernáculo, al templo, para encontrarnos con el Elohim viviente, con el Dios vivo. Aleluya, porque el Dios de Israel es un Elohim vivo. El Dios de Israel es un Elohim poderoso. Es un Elohim maravilloso. Él es un Elohim, es un Dios que obra grandes cosas a favor del ser humano. Gracias, eterno Dios de Israel. Gracias, Padre. Gracias, Abba Kadosh. Gracias, Abba, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad incomparable, Abba Kadosh. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Elohim, Dios, siempre ha querido morar con los hombres. Elohim, el Dios de Israel, el Dios del universo, el Dios de la creación, es un Dios cercano al hombre. Él hizo al hombre, Él hizo al ser humano, varón y hembra, los creó, dice la Torá, dice la Escritura, desde el principio, a su imagen y semejanza los creó. Bereshit, Génesis 1:26. Entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El ser humano es la creación por excelencia de Dios, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza, conforme al diseño celestial. Es decir, el hombre fue creado
paralelo al diseño del Mikdash, del santuario. Es decir, la morada de Dios, la morada de su espíritu, de su Ruach HaKodesh. Desde la creación, Dios, Elohim, quiso que fuera el ser humano. Y vemos la convivencia, la cercanía entre Dios y el hombre en el huerto del Edén. Luego, en esta primera narrativa, en estos primeros capítulos de la Torá, vemos que el ser humano pues agrega y quita a la palabra del Eterno y es expulsado del huerto del Edén. De Génesis al 24 de Bereshit. Y dijo Yahvé Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos, amados hermanos, vemos elementos paralelos o que se cotejan en esta narrativa del huerto del Edén, de la expulsión del hombre del huerto del Edén, y luego en la parashá de Rumá, cuando el Eterno habla sobre la ofrenda para construir el Mikdash, el santuario. Volvemos a ver estos elementos que aparecen en la historia de Bereshit, en la historia de la caída del hombre. En las cortinas, en el parojet que separaba el Makon Kadosh del Kodesh HaKodashim, el lugar santo del lugar santísimo, en este parojet, en esta cortina, habían dos querubines tejidos que guardaban el lugar santísimo. En la cubierta del propiciatorio del arca habían dos querubines sobre el arca. Entonces esta es una réplica de ese santuario del Edén, de ese santuario primordial. Es decir, Adán y Java fueron puestos como modelos sacerdotales. Adán fue puesto en el jardín como un modelo sacerdotal. Y recordemos que también las escrituras nos hablan del Adán celestial. Y este Adán celestial es el Mesías, es el Mashiach. Si hiciéramos esta pregunta o la siguiente pregunta de forma
generalizada, ¿quién es el sujeto principal de la Torá? La respuesta generalizada. ¿Quién fue el que reveló la Torá a Moshe? ¿Quién fue el que llamó a Moshe a lo alto del monte Sinaí y le reveló el diseño del Mishkan, del tabernáculo? ¿De quién se comienza a hablar en la Torá, en Bereshit, Génesis 1:1? En el principio creó Dios, el Elohim, Aleph Tav, los cielos y las tierras. Entonces, ¿de quién se comienza a hablar? ¿Quién es el sujeto principal de la Torá? En términos generales, la respuesta general sería el Eterno, Elohim, Dios. Y su relación con la máxima expresión de su creación, el hombre. Aleluya. Y su relación con la máxima expresión de su creación, que es el hombre, Baruch Hashem. Entonces, como creyentes en Mashiach, sabemos que no solo sabemos la respuesta general, sino también la respuesta específica. Yeshua mismo dio esa respuesta cuando estuvo entre nosotros. Si creyeras a Moshe, a mí también me creeríais, porque de mí escribió él. Entonces, si el sujeto principal, en una respuesta general, es decir, que todo el mundo diría, ¿quién es el sujeto principal de la Biblia? Por así decirlo, de una manera general. Dios, diría todo el mundo. Pero específicamente, ¿cómo se ha manifestado el Dios, el Elohim de la Torá, el Elohim de la Biblia? Su imagen visible. Aleluya. Se ha manifestado con su imagen visible. Yeshua es la imagen del Dios invisible. Yeshua es el Hijo de Dios, es decir, la manifestación visible de Dios. Yeshua es la palabra de Dios. Yeshua es el Dabar en hebreo, la palabra, la memra. Es la palabra manifestada, la palabra de Dios, no la palabra de otros, sino la palabra de Dios manifestada de forma visible, de manera humana, antropomorfizada o antropomorfa, de forma humana. La palabra de Dios manifestada de forma humana antes de la encarnación, es decir, desde Génesis 1, desde Bereshit 1, y luego cuando el Malach, Gabriel, el mensajero Gabriel, se le apareció a Miriam y le dijo: Shalom, muy favorecida, Yahvé está contigo. Y le dio el mensaje de que en su vientre se encarnaría el Mashiach. Es decir, desde siempre ha habido una manifestación visible del Dios de Israel. Entonces, la temática de toda esta porción, amados hermanos, habla del diseño del Mishkan, del tabernáculo, del mobiliario del tabernáculo, de la ofrenda, de levantar la ofrenda para construir
para construir el tabernáculo. Di a los hijos de Israel que tomen para mí de todo varón que la diese de su voluntad, que tomen para mí ofrenda terumá, ofrenda alzada. Hasta en esta palabra terumá, la verdadera terumá es Yeshua. La verdadera ofrenda es Yeshua. Aleluya. Porque los hijos de Israel dieron de las posesiones que Dios mismo les había concedido al salir en libertad de Egipto. Al salir libres en aquella pesa. ¿Y quién es nuestra pesa? Es Yeshua, es Mashiach. Mashiach, dice Rab Shaul, es nuestra pesa, que ya fue sacrificada. Mashiach es pesa, Mashiach es libertad. Por lo tanto, fue por Mashiach, fue por la libertad otorgada por Yeshua HaMashiach, que nuestro pueblo Israel tenía todas estas posesiones de oro, de plata, de cobre, de azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia. Y como hemos estudiado, hermanos, cada vez que estudiamos los detalles del Mishkan, del tabernáculo, todos y cada uno de estos pormenores que están mencionados aquí apuntan a Yeshua HaMashiach. Es decir, hablan de Yeshua HaMashiach. El tabernáculo, el Mishkan, como estructura física, habla de la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Hoy la gente está repitiendo y está diciendo, entonces nosotros no necesitamos un mediador. Pero es que el ser humano siempre ha necesitado un mediador. Desde que estábamos en el Edén, Dios mismo medió a favor de nosotros. Porque ya parece que Dios mismo se paseaba en el aire del día, en la brisa de la tarde, en el jardín del Edén. Y dice la menra, es decir, la palabra de Dios en forma humana. La palabra de Dios en forma humana ha sido el intermediario desde el principio. Porque ¿cómo interactúa el ser humano, que es finito, que se deja llevar por sus sentidos? ¿Cómo interactúa con el Elohim omnipotente y el Elohim invisible? Elohim, Dios es trascendente, pero a la vez es cercano a nosotros. El Dios de Israel, el Dios de los hebreos, es trascendente a lo largo de todas de sus sagradas escrituras, pero también es cercano al hombre, es accesible al hombre. Si Dios, si Adonai no fuera accesible, no hubiera puesto su tabernáculo en medio de su pueblo y su presencia en medio de su pueblo. ¿Y cuál era el deseo de Dios? Siempre lo decimos en esta parashá, pero pueden pasar 100 años, 1000 años, pero esta es la esencia de esta parashá. Y harán un mikdash para mí
y habitaré en medio en ellos. En hebreo dice en ellos, no dice en medio de ellos. En ellos, y habitaré en ellos. Y habitaré en ellos. Es decir, que el propósito de Dios ha sido habitar dentro del corazón del ser humano. En el antiguo pacto, hermanos, la presencia de Adonai estaba en el lugar santísimo, en el Kodesh HaKodeshim. En el nuevo pacto, la presencia de Adonai está en tu corazón y en el mío. Eso es poderoso, hermanos. Eso es para pasar danzando todo lo que nos resta de vida. Porque antes era un Cohen, un sacerdote, un sumo sacerdote de los hijos de Aarón, y solo podía entrar una vez al año. Y para poder entrar tenía que ofrecer sacrificios, tenía que llenar el lugar santísimo de incienso. Era con un protocolo que tenía que estudiar los días antes para no poder errar en ni un solo detalle. Pero el caso es que ese Dios trascendente quiso morar en cada corazón. Quien se aleja de la presencia de Dios es el mismo ser humano. Es el hombre el que se aleja de la presencia de Dios. Es el hombre el que se esconde de la presencia de Dios. Tuve miedo, oí tu voz y me escondí. Porque tuve miedo y estaba desnudo. Fue la respuesta de Adán en el jardín del Edén. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del pacto? Los parámetros del pacto eterno. Para que el hombre regrese a la presencia de Adonai. Para que el hombre regrese a la presencia del Dios, del Elohim, que lo creó. La gente está diciendo ahí, no necesitamos de un mediador. Pero el templo, en sus planos, el tabernáculo en todos sus planos, en todas sus disposiciones, habla de Mashiach, de la muerte de Mashiach, de la muerte de Yeshua HaMashiach. ¿Cuáles son las sombras proféticas que se encuentran en el tabernáculo? La puerta tricolor del atrio exterior miraba hacia el este, hacia la tribu de Yehudá. Yeshua, como todos sabemos, viene de la tribu de Yehudá. Shemot, Éxodo 27, 9 al 19, número 2, 3. Que servía como única entrada al tabernáculo mismo. El tabernáculo no tenía varias entradas, tenía una sola entrada. Es una sola entrada. Ahí la gente tiene un montón de inventos de religiones, pero la palabra dice que es una sola entrada, es una sola puerta. Y la puerta dice, Yeshua dice, yo soy la puerta.
Y Yeshua es el Mesías judío. Es de la tribu de Yehudá. Yeshua se identificó como la puerta y el punto de entrada a la presencia de Dios. Juan 10, 7, 9. Juan 10, 7 al 9 y Juan 14, 6. Todos nos sabemos Juan 14, 6, ¿verdad, hermanos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El altar de bronce, Shemot, Éxodo 27, del 1 al 8. El altar de bronce fue el primer objeto visible en el atrio exterior y representaba las diversas ofrendas que se daban a Dios, incluida la ofrenda diaria, tamid, de un cordero de un año con vino y pan sin levadura, es decir, matzá. Yeshua es el cumplimiento de las diversas ofrendas o sacrificios representadas por su obra terminada en la cruz con el madero para nuestra salvación como Cordero de Dios. Es decir, después de la puerta de entrada al Mishkan, al tabernáculo, lo primero que veía una persona era el altar de bronce. El altar del sacrificio. ¿Y sabe a dónde se había trasladado la centralidad del culto, del templo, en los tiempos de Yeshua? Al altar del sacrificio. Porque en los tiempos de Yeshua ya el arca no estaba en el lugar santísimo. Entonces el aspecto central de la vida espiritual judía del período del primer templo se había trasladado al altar del sacrificio. Cuando Yeshua caminó entre nosotros, el aspecto central de la espiritualidad judía, del culto judío, se había trasladado al altar del sacrificio. ¿Y cuál es el mensaje del altar del sacrificio? ¿Cuál es el mensaje del altar del sacrificio? Es el mensaje del sacrificio de Yeshua HaMashiach. ¿Cómo es posible que una persona que estudie la Torá pueda decir que el pueblo de Israel no necesita de mediador, cuando siempre el pueblo de Israel necesitó de un mediador? Si no, miremos a Moshe. Vemos a Moshe en todo el relato de la Torá como un mediador. Y recordemos que Moshe como prototipo y figura del Mesías. Moshe era el que subía el Sinaí, descendía del Sinaí, volvía a subir, le daba el Eterno las tablas, regresaba, las rompió, porque vio el pecado del becerro de oro, le dijo a Adonai, vuelve, sube nuevamente, volveré a escribir las mismas palabras, los mismos mandamientos de Éxodo 20, las volvió a escribir el Eterno. Regresó Moshe nuevamente y lo vemos como un intermediario entre Adonai y el pueblo de Israel. Cuando Adonai estaba dispuesto a destruir al pueblo de Israel, Moshe intervino. Vemos la figura del mediador. En la Torah vemos constantemente la figura del mediador. Y si es en el diseño del tabernáculo, vemos
constantemente el oficio de mediador a través del Cohen Gadol, a través del sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el que ingresaba al lugar santísimo una vez al año para interceder por los pecados del pueblo de Israel y para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel. Recuerde que el arca del pacto representaba el trono de Dios. El trono de Dios. Con estas figuras de los querubines que se postraban, que adoraban a Dios. Dice que con 2 alas cubrían sus rostros, una visión de Isaías. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces y decía Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es decir, los querubines nunca recibieron adoración, sino que los querubines daban adoración, rendían adoración. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Porque toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación es para el Dios de Israel. El Cohen Gadol tenía que llenar el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, lo tenía que llenar de humo para poder entrar, hermanos, a la presencia de Adonai. Pero hoy estamos en el nuevo pacto, a través de la sangre que fue derramada, que habla mejor que la de Abel, que habla mejor que la de los toros y que la de los machos cabríos, como dice la carta a los hebreos, del libro de Hebreos. Fue la sangre derramada de Yeshua HaMashiach, pero que está profetizada en el altar del sacrificio, en el altar de bronce. Necesitamos de un mediador para acercarnos al Padre. Nadie viene al Padre, dice Yeshua, si no es por mí. Dios no se quedó escondido en el lugar santísimo. Dios no se quedó inaccesible en el lugar santísimo. Salió al exterior. Se dio a sí mismo. Derramó su propia sangre por nosotros, para que pudiéramos regresar al estado original. ¿Cuántos sabemos que vamos a regresar al Edén, hermanos? Vamos a regresar al Edén. Tenemos la certeza, tenemos la mejor seguridad, y ese seguro no se compra con nada de este mundo. Ese seguro lo compró Yeshua con su sangre preciosa. Ese es el seguro que tenemos de que nosotros vamos a regresar al lugar de donde Adán fue expulsado, por la obra redentora del Mesías. Hoy hay enseñanzas que están más focalizadas en el templo de piedra, en lo físico, que en la esencia de lo que hablaba cada uno de los mobiliarios del templo o del tabernáculo.
Como decíamos antes de la transmisión, y poníamos de ejemplo esta menorá, la que estaba en el tabernáculo, en el templo, era de oro. Pero una menorá sin la visión de lo que realmente significa. Por eso, mire la insistencia de Adonai en Éxodo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, ¿qué fue lo que vio Moshe en el Sinaí, amados hermanos? ¿Qué fue lo que vio Moshe en el Sinaí? ¿Vio solo el mueble del arca del pacto? ¿Vio solo la menorá? ¿Vio solo la mesa de los panes de la presencia, de la proposición? ¿Vio solo el altar del incienso? ¿Vio solo el altar de bronce? ¿O qué fue lo que vio Moshe? De mí escribió él. Es decir, hay gente que solo está viendo lo que tiene delante de sus ojos. Por eso en Zacarías, a Zacarías se le preguntó en la visión, Zacarías 4, ¿qué ves, Zacarías? Ve una menorá toda de oro. Pero Zacarías no entendía la visión. Entonces, ahora hay mucha gente que está viendo la menorá de oro, pero hasta ahí nomás. Y mire qué interesante, hermanos, amados. El tabernáculo, el Mikdash, como un solo edificio, pero que tenía 3 partes. Hoy se niegan que Yeshua es el camino, porque el que nos lleva al Padre es Yeshua. No es el templo, no es el tabernáculo como lugar físico, sino el significado que tiene cada uno de los elementos y del mobiliario del tabernáculo, que es Yeshua mismo, que es Dios mismo. Tenemos el atrio exterior, tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo. Dios, Adonai es Ejad, pero Adonai es Padre, es Hijo y es Ruach HaKodesh a la vez. Es Ejad, es unidad, y lo decimos, todo judío lo dice todos los días. Dios, Adonai es Ejad, unidad. Adonai es Ejad, unidad. Adonai es Ejad, unidad. Y ahí hay 3 colores en el Mishkan. Hay 3 lugares en el Mishkan. Hay 3 niveles, pero es uno solo. El tabernáculo es un ejad también, aunque está compuesto, pero es un ejad. Y el altar de bronce habla del sacrificio, habla de la cruz, habla de la sangre del Mesías, habla de la ofrenda perfecta que es el Mesías. Este lavacro también, donde se lavaban los sacerdotes, se purificaban los sacerdotes con agua. Habla de la inmersión de Yeshua. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, sumergiéndolos en mi nombre, dice Yeshua.
El centro es Yeshua. El centro de las escrituras es Yeshua. El centro del tabernáculo es Yeshua. Porque habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Habéis convertido la casa, y esto es solo una maqueta, hermano. Nos estamos valiendo para orientarnos, ¿no? Habéis convertido la casa de mi Padre, nadie viene al Padre. Aquí está el altar, mire. Aquí está el camino, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí está el altar, mire. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hazlo conforme al diseño que te mostré. ¿Dónde está el verdadero, hermanos? Aleluya, en los Shammai, en los cielos. Y ese no se deteriora, ese no se envejece. Ese santuario, ese tabernáculo que está ahí arriba, ese permanece para siempre. Pero ¿qué fue lo que vio Moshe en el Sinaí? Conforme al diseño que te mostré en el Sinaí. ¿Será que Moshe, religiosamente hablando, solo vio una menorá? ¿O vio al Mashiach? ¿Será que Moshe, religiosamente hablando, solo vio un altar de bronce? ¿O vio el sacrificio de Mashiach? Hay mucha gente que está leyendo esta parashá, pero solo está viendo una menorá. Solo está viendo un candelabro que tiene 7 menorot, 7 lucecitas. Y qué bonito, se mira bonito encenderla, ¿verdad? Es bonito encenderla, ¿verdad? Y se siente. Aquí se siente bonito, pero es más bonito el significado que la menorá tiene. La arqueología es importante estudiar la arqueología. De hecho, es una ciencia que va acompañada con el estudio de la Torá y del Tanaj. Pero si alguien se centra en el templo y en su estudio desplaza al que es el principal del templo, porque Yeshua dice, alguien mayor que el templo está en este lugar. Aleluya. Los discípulos le dijeron a Yeshua, mirad qué piedras y mirad qué edificios, porque la obra que Herodes había hecho, la restauración del templo que Herodes había hecho, hermanos, hace 2000 años, eso era una mega obra, era una obra monumental. Cualquier persona quedaba admirada de la construcción que había en el templo. Hasta el día de hoy, cuando alguien va a Jerusalén y mira la pared del muro occidental, que es el muro o la tapia o el muro perimetral de lo que era el templo hace 2000 años.
Y lo que es visible nada más es la mitad de la altura. Es decir, la otra mitad está enterrada. Y eso es inmenso. Mira qué piedras y mira qué edificios. Baruch Hashem por el primer templo, por el segundo templo. Pero lo más importante es el significado de lo que había ahí. No es el edificio en sí, sino el significado de lo que había ahí. Cuando Yeshua salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos tus ojos? Puestos los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de la emuná. Mateo 12:6. Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Hay enseñanzas ahora que ya no mencionan a Yeshua. El templo, el templo, el templo, el templo, el templo, ¿y Yeshua? ¿Dónde quedó Yeshua? Alguien mayor que el templo está aquí. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso, gloria a Dios por el primer templo y el segundo templo, porque todo es importante. Pero lo más importante no es el templo de piedra, hermanos. Lo más importante son los templos vivos. Y Dios siempre quiso morar en el corazón. Dios siempre quiso morar en nosotros. Dice, habitaré en ellos. Shaham, habitar. Y la raíz de habitar en hebreo es shohem. Y shohem significa prójimo. Shohem, habitaré en ellos. Shohem, prójimo. Habitaré en ellos. Shohem, prójimo. ¿Cómo Adonai habitaría en nosotros? Shohem, Shaham,
Shohen, Shahan habitar, Shohen prójimo. Adonai sería prójimo. Adonai sería como uno de nosotros. Para que esa palabra de esta parashá, aleluya, para que esa palabra de esta parashá se hiciera viva, no se quedara solo en el rollo ahí de la Torá, del pergamino. Lo maravilloso ¿sabe qué es lo maravilloso de la Torá? Que es palabra viva. Que lo que está escrito en ese rollo está vivo. No es muerto. Porque Yeshua está vivo, no está muerto. Entonces, para que se hiciera una realidad de que Adonai habitaría en nosotros, o como dice 25:8 de Éxodo, Adonai sería prójimo. Habitaría. Pero ¿cómo habitaría Adonai? Haciéndose prójimo. Entonces, ¿cómo sería Adonai? ¿Qué sería Adonai? Sería de carne y hueso. Aleluya. Yeshua. Habitaré en ellos. Yohanan 1, vámonos al famoso Yohanan, hermano. Yohanan 1:1, 1:14. En el principio, Bereshit, era el verbo, el davar, memra. Y el verbo davar, memra, era con Dios. Era con Dios. Y el verbo, el davar, memra, era Dios. Y aquí vemos que Elohim, que Dios, es Echad, y por lo tanto es una unidad compuesta. Aquí vemos la unidad compuesta de Dios. Así como vemos la unidad compuesta de Dios en Bereshit, Génesis 1:1 y 2. Vemos al Elohim Aleph Tav en la tierra y Aleph Tav en los cielos. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía, revoloteaba, danzaba sobre la faz de las aguas. Entonces vemos tres manifestaciones de Dios desde el principio, desde Génesis 1:1, 2. ¿Qué hacemos con esa escritura? ¿Se la quitamos, se la cortamos a la Biblia, a la Torá? ¿Cómo hacemos con Génesis 1:1 y 2? Donde están explícitas las tres manifestaciones del Elohim viviente. Entonces, Juan 1:1, igual como es el Midrash de la Torá. Porque ahora se habla de que Juan es un invento grecorromano. Pero si uno pregunta, ¿y entonces por qué es un Midrash judío? Porque la narrativa de Yohanan está redactado como si fuese un Midrash judío. Es decir, toma una verdad de la Torá, pero la aclara. Lo que Yohanan está haciendo es aclarando Génesis 1:1, aquí en Juan capítulo 1. ¿Quién era el que estaba ya en Génesis 1:1? Aleluya. Esto es para danzar todo el resto de la vida, hermanos. Porque Yeshua está en tu corazón. Desde que abriste tu corazón y dejaste que Él hiciera morada, dice de corazón, traigan una ofrenda de corazón. En otras palabras, traigan el corazón.
Eso es lo que está diciendo Adonai. Tráiganme el corazón. Esas palabras son fuertes, hermano. ¿Será que uno ya le dieron solo la mitad del corazón? Él está pidiendo todo el corazón. Tráiganme el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? En un corazón arrepentido no puede haber odio, rechazo, maldad, perversidad, envidia, contienda, pensamientos malos, de dañar al prójimo, mucho menos. De corazón, partiendo desde ahí, tráiganme el corazón y habitaré en ellos. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo, aquella palabra, aquella memra, que ya vimos que memra es la palabra antropomorfizada, es decir, la palabra en forma humana. La palabra de Dios, o Dios manifestado en forma humana, desde antes de la encarnación, porque Dios se encarnó. Y esa es una de las doctrinas de las Sagradas Escrituras que hoy está siendo más vilipendiada o más rechazada, anulada. Dios se encarnó. El tabernáculo de Dios se encarnó. Todo lo que nosotros vemos, los mobiliarios que hemos hecho, porque se puede pasar hablando días, hermanos, del significado de cada mueble del tabernáculo. Pero el resumen es que es Yeshua. Es Yeshua. Cada uno de los mobiliarios, hermanos, y su significado se hizo carne. Y lo vemos en la menorá. Dice que la menorá era de oro puro, de una sola pieza, labrada a martillo. Y el oro en el antiguo Medio Oriente, ¿con qué estaba relacionado? Con la realeza y la divinidad. Con la divinidad. Por eso vemos a los faraones, por ejemplo, la momia de Tutankamón estaba en un sarcófago de oro y tenía una máscara de oro. Y las coronas de los reyes, ¿cómo eran en la antigüedad? De oro. Es decir, es el metal que está relacionado con la realeza y con la divinidad. Entonces la menorá asociada con la realeza y con la divinidad, de una sola pieza, como era la túnica de Yeshua, de una sola pieza, como una túnica real, de hecho era una túnica real, solo los reyes tenían ese tipo de túnica, de una sola pieza y labrada a martillo. Pero ya pasamos del atrio exterior, pero ahora estamos en el lugar santo, y ahí está hablando del sacrificio del Mashiach. Ahí está hablando que el Mashiach fue clavado, porque ¿qué ocuparon los romanos, los soldados romanos, para sujetar a Yeshua en la cruz, en el madero? Fue con clavos. Entonces fue a martillazo limpio, hermano. Pero dice que la menorá estaba hecha, labrada a martillo. Y ahí está hablando del sacrificio y de la muerte de Yeshua. Pero está hablando de la divinidad de Yeshua.
verdaderamente este hombre, dijo el soldado romano, es el Hijo de Dios. Y ahora dice, pues si todo el mundo es el Hijo de Dios, pero la relación que tiene Yeshua, Padre e Hijo, en su esencia, en su misma esencia, no es igual a nosotros que somos sus criaturas. Porque el Hijo es eterno. Tu trono, oh Dios, Salmo 45. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Si el Mesías fuera humano solamente, o fuera un simple humano, ¿cómo es posible que estas palabras se le dediquen y se le digan, tu trono, oh Dios, es eterno? ¿Qué ser humano, mortal, puede tener un trono divino y eterno? Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cerramos con esta última profecía. Entonces el Hijo es eterno, el Hijo es antes de esta creación, es creador y reina por siempre y para siempre. Isaías 7:14. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. Si es Adonai mismo os dará señal, es decir, Adonai mismo será la señal. Adonai mismo será la señal. Adonai mismo os dará señal. He aquí que la alma, la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Y no solo es que era virgen, sino que era una doncella que todavía no ovulaba. Esa es la señal. De acuerdo al hebreo, la palabra alma es una virgen que todavía no ovula. Esa es la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. ¿Qué significa Immanuel? Dios con nosotros. Con nosotros está Dios. Dios con nosotros está Dios. Entonces, ¿cómo se cumplió
la parte del versículo de la parashá que estamos leyendo. Es decir, si una persona intelectualmente conoce todo el mobiliario del templo, todos los pormenores, cuánto de ancho, cuánto de largo, cuánto de alto, cuánto la base, la altura, los codos. Es decir, si maneja la arqueología, todos los detalles a la perfección, pero si no cree que Yeshua es el Mashiach, es necesario hacer aquello, pero sin dejar de hacer lo primordial, la esencia. Y eso es lo que se está perdiendo en estos últimos tiempos. A Yeshua se lo está sacando del centro de la enseñanza, del centro de la prédica. Alguien mayor que el templo, dice Yeshua, está en este lugar. Entonces, ¿cómo se cumplió? Harán un santuario para mí y habitaré en ellos. Immanuel. Immanuel. Nosotros oramos por la paz de Jerusalén, amén. Orar por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Y dice, pondré mi nombre en esa ciudad. Pero Adonai ya vino. Y vino como Immanuel. Usted se puede conectar con Dios a cualquier hora y en cualquier lugar, porque Yeshua es Immanuel. Yeshua es Dios con nosotros. En tu casa, en tu trabajo, cuando vayas en la calle, en el carro, en el bus, en el taxi, en lo que sea, o en tu casa, en lo que tú estés haciendo, pero si tú clamas a Él, tú te conectas con Dios, porque Yeshua es Immanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ella escogió tu corazón para morar allí. Ella escogió tu corazón para habitar allí. Ella escogió tu corazón para hacer de tu corazón un templo. Hacer de tu corazón una morada. Hacer de tu cuerpo un templo viviente. Eres templo del Espíritu de Dios. Que nadie te diga lo contrario. Eres templo del Espíritu de Dios. Porque has sido lavado con la sangre del Cordero. Con la sangre del Mesías. Aleluya. 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 Ahí está Immanuel contigo. Ahí está Dios contigo. Donde quiera que tú vayas, ahí está Dios contigo. Aleluya. Y cerramos con esta promesa, hermanos. Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quién es, hermanos? Yeshua. 21, 22. Y no vi en ella templo, porque Yahvé Elohim Shaddai es el templo de ella y el Cordero. Si el Cordero, si el Mesías no es Ejad, no es uno, entonces ¿por qué
Apocalipsis 21-22 dice que Yahvé, Elohim Shaddai y el Cordero es el templo. Dice que Yahvé es el templo y dice que el Cordero es el templo. Entonces le está dando los mismos atributos de Yahvé, Elohim Shaddai al Cordero, según Apocalipsis 21-22. Nuestro fin no es el templo de piedra, hermanos. Nuestro fin es lo que está escrito en Apocalipsis, en Revelación 21-22. Póngase de pie y démosle gracias a nuestro Abacadosh. Y dice: y no vi en ella templo, porque Yahvé, Elohim, Shaddai es el templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Otra vez el Ejad. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. En el mismo Mishkan, en el mismo tabernáculo que estaba el altar de bronce, en ese mismo camino, hermanos, está la menorá. El altar de bronce, vimos, simboliza el sacrificio de la cruz, el derramamiento de la sangre del Cordero. Y la menorá representa el Shabbat. La menorá representa el Shabbat y las fiestas solemnes de Levítico 23. Entonces ahí está marcado el camino, es un mismo camino. Es el camino de regreso a la gloria del Padre. Démosle gracias a nuestro Abacadosh. Gracias a Avinu Shebashamayim, porque nos has mostrado el camino de regreso a tu gloria, el camino de regreso a tu presencia. Te damos gracias porque has puesto tu presencia en medio de nosotros, a través de Yeshua HaMashiach, Immanuel. Es Dios con nosotros. Es Dios habitando no solo entre nosotros, sino con nosotros. Es Dios morando en cada uno de nosotros. Ese es el gozo de la redención, Padre amado. Ese es el gozo de la salvación. Abacadosh. El cuerpo puede ser destruido, pero lo que tú has puesto en el espíritu y en el alma de tus redimidos no puede ser destruido, Abacadosh. Y esa es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la emuná victoriosa, Abacadosh. Esta es la verdad, esta es la emet que permanece para siempre, Abacadosh. Somos llamados a anunciar esta verdad de esta palabra. Somos llamados a hacer brillar esta verdad de esta palabra, Abacadosh. Y para todos aquellos que están conectados en el nombre de Yeshua, hoy les invitamos a abrir las puertas de su corazón para que reciban a Yeshua como su Mesías, para que reciban a Yeshua como su Salvador, para que reciban a Yeshua como su Adón, como su Señor, como el Adón, el Señor de sus vidas, como el soberano de sus vidas, como el amo de sus vidas. Entrégale el señorío
de tu vida a Yeshua. Aleluya. Pídele perdón por tus pecados. Recibe el sacrificio de Yeshua hecho en la cruz. Es el sacrificio sangriento, ese sacrificio cruento, ese sacrificio donde Él derramó su sangre preciosa para que nosotros podamos regresar a la casa del Padre, para que nosotros podamos regresar al seno del Padre, para que nosotros podamos regresar a las moradas del Padre, para que nosotros podamos, aleluya, regresar al jardín del Edén, a ese paraíso perdido a causa de la transgresión de sus mandamientos, de su palabra, de agregar, de quitar, de desobedecer, de rebelarnos a su voluntad. Pero Yeshua vino a modelarnos la obediencia. 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 Y una vez que entraste por la puerta del tabernáculo y te encontraste con el lavacro, te lavaste y te encontraste con el altar del sacrificio y viste a Yeshua, aleluya, clavado en ese madero y derramando su sangre preciosa para que pudieras entrar, aleluya, al lugar santo, el Makon Kadosh, con tus oraciones. Porque tus oraciones no son aceptas si no está la sangre de Yeshua de por medio. Y el encendido de la menorá no es acepto. Es decir, la celebración del Shabbat y de las fiestas solemnes, si no está la sangre del Cordero de por medio. Si no está la sangre de Yeshua de por medio. Y la sangre de Yeshua y la sangre del Cordero y el sacrificio del Cordero no anula la luz de la menorá, porque es un solo mobiliario. Es decir, el sacrificio de Yeshua no anula la revelación de la Torah, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Salmo 119, 105. Y no anula el Shabbat, porque la menorá representa el Shabbat. Y no anula las fiestas solemnes, porque la menorá representa las fiestas solemnes. Y Yeshua se revela en medio de la menorá, según Apocalipsis capítulo 1. Y para poder llegar frente al trono de la misericordia y hallar gracia y oportuno socorro, para llegar al trono del Padre, tienes que pasar primero por el camino del altar del sacrificio. Tienes que pasar por el lugar donde está la menorá, donde están los panes de la proposición, los 12 panes que representan a Israel. No puedes apartar a Israel de la ecuación, porque está toda esta revelación del plan de salvación del Mesías, del unigénito de Dios, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión en gloria, de su venida en majestad, del reino milenial y del reino eterno. En toda esta ecuación está Israel, su pueblo, para que puedan tener acceso al trono del Padre. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para que halléis oportuno socorro. Gracias infinitamente, Abba Kadosh. Gracias, Padre. Te alabaremos por toda la eternidad, Abba. El Shabbat es momentáneo. El Shabbat es solo una prueba de lo que celebraremos en el milenio. El Shabbat es una prueba de lo que celebraremos en la eternidad, porque esto va para la eternidad. Pueblo, esta celebración va para la eternidad, de toda la grandeza de nuestro Dios, que nos ama a cada uno de nosotros. Aleluya, con amor eterno nos ama. Gracias, Abba Kadosh.
Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. A todos los que han estado en esta transmisión y los que van a verla después, les decimos Shalom en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua, Hamashiach y Shavua Tov. Buena semana. Shalom, shalom. Aleluya. Baruch Hashem.